Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde diseccionamos, analizamos y celebramos las historias Mood-S apasionantes que nos llegan desde Turquía. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, y prometo que no los defraudaré copyright. Traigo análisis profundo, detalles jugosos y por supuesto, el chisme que tanto nos gusta. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y giros inesperados. Aquí, no solo vemos series, las vivimos, las sentimos, las cuestionamos y las compartimos. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Sus comentarios, likes y mensajes me inspiran a seguir creando contenido que les guste y que los haga sentir parte de esta comunidad. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, el amor pasional. Pero no cualquier amor pasional, sino ese amor que tiene consecuencias, ese que te marca para siempre, ese que te hace cuestionar todo. Vamos a explorar algunas series turcas donde el amor es tan intenso que termina dejando cicatrices, tanto físicas como emocionales. Ese amor que te consume, te transforma y a veces te destruye. Vamos a analizar por qué copyright este tipo de historias nos atraen tanto, qué copyright resuena en nosotros de esos personajes que aman con tanta intensidad. Y como dice el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Andercel, y Zeu superíndice 3 Mosu Kumika en pantalla, y fuera de ella, refleja ese amor pasional con consecuencias que tanto nos atrapa. Prepu Rense para el drama, las lágrimas y por supuesto, el romance. Comencemos. Hago un rense fuerte porque este viaje va a ser intenso. Bien, empecemos con un clásico que seguro muchos de ustedes conocen y aman, amor eterno ***. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un melodrama en toda regla. Aquí tenemos un amor que nace entre dos mundos completamente diferentes, el de Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, y el de Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor es puro e intenso, pero es condenado desde el principio por las diferencias sociales y las maquinaciones de un villano obsesionado con Nihan, el inolvidable Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu. Amor eterno es un ejemplo perfecto de amor pasional con consecuencias. La pasión superíndice 3N entre Kemal y Nihan es innegable, una fuerza casi palpable que te arrastra con ellos. Pero las circunstancias que los rodean los obligan a tomar decisiones dolorosas que los separan una y otra vez. El amor se convierte en una lucha constante contra el destino, contra la opresión superíndice 3N y contra la maldad. Las consecuencias de ese amor son devastadoras, traición superíndice 3N, sufrimiento e incluso la muerte. Y no es una muerte cualquiera, es una muerte que te destroza el corazón superíndice 3N, que te deja un vacuo enorme. Lo que hace a esta serie tan impactante es que nos muestra que a veces, el amor no es suficiente. A veces por ese que ames a alguien con todo tu corazón superíndice 3N, las circunstancias te impiden estar juntos, y eso puede dejar heridas profundas que nunca sanan por completo. Además la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül era palpable, una conexión superíndice 3N autocopyright tica que se transmitió a trabu copyright S de la pantalla, lo que hizo que la historia fuera aún creíble y conmovedora. Podía sentir su dolor, su pasión superíndice 3N, su desesperación superíndice 3N. Dato curioso, Amor Eterno fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que la catapultó superíndice 3 a la fama mundial, abriendo las puertas a muchas otras producciones turcas. Y con razón superíndice 3N, es una joya. Pero ¿qué copyright hace que Amor Eterno sea tan adictiva? Creo que es esa mezcla de romance imposible, drama familiar, intriga y un villano que amas odiar. Emir es un personaje complejo con motivaciones profundas, que lo convierten en algo más que un simple antagonista. Sigamos con otra serie que también copyright N explora el lado oscuro del amor, ***Sila, cautiva por amor ***. Esta serie nos cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida a una familia rica cuando era ni un más menos aún más menos os despu copyright S, su familia Violu superíndice 3 Jica la reclama para casarla por la fuerza con un jefe tribal en Mardin, un lugar con costumbres muy arraigadas. Sila se ve obligada a vivir una vida que no eligió superíndice 3, atrapada en un matrimonio sin amor y sometida a las tradiciones patriarcales.
Es una historia dura, cruda y que te hace reflexionar sobre la situación superíndice 3N de muchas mujeres en diferentes partes del mundo. En esta serie, el amor pasional se manifiesta de una manera muy diferente. No es un amor romántico y dulce, sino un amor impuesto, un amor que nace del deber y la obligación superíndice 3N. Sin embargo, a medida que Sila conoce a su esposo, Boran, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, empieza a surgir una atracción superíndice 3N entre ellos. Pero ese amor es lleno de obstáculos, de malentendidos y de secretos. Las consecuencias de este amor son muy dolorosas. Sila sufre abusos, injusticias y traiciones. Tiene que luchar por su libertad y por su felicidad, desafiando las tradiciones y arriesgándose a perderlo todo. Sila es una serie que te hace reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, sobre el poder de las tradiciones y sobre la importancia de luchar por tus derechos. Te muestra la fuerza que puede tener una mujer para superar las adversidades y para encontrar su propio camino. Además S. La interpretación superíndice 3N de Kansudere como Sila es simplemente magistral. Ella logra transmitir todo el dolor y la fuerza de su personaje. La ves sufrir, la ves crecer, la ves convertirse en una mujer empoderada que lucha por lo que cree. Y no podemos olvidar la química entre Kansudere y Mehmet Akif Alakurt. A pesar de las circunstancias tan difíciles en las que se desarrolla su relación superíndice 3N, hay una tensión superíndice 3N palpable entre ellos, una conexión superíndice 3N que te mantiene enganchado a la pantalla. Es un amor complejo lleno de matices, que te hace cuestionar tus propias ideas sobre el amor y el matrimonio. Ahora pasemos a una serie muy reciente que ha causado furor en todo el mundo, **Yark***. Esta serie, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, nos presenta la historia de Ilgaz, un fiscal honesto y recto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin es contratada para defenderlo. Desde el principio, la tensión superíndice 3N entre ellos es evidente, una mezcla de atracción superíndice 3N y desconfianza que te atrapa desde el primer minuto. En Yark, el amor pasional se desarrolla en medio de un thriller judicial lleno de suspense y misterio. Ilgaz y Ceylin son polos opuestos, pero se sienten atraídos el uno por el otro. Su amor es intenso y complicado, marcado por las diferencias en sus personalidades y por los secretos que ambos esconden. Las consecuencias de este amor son graves. Ilgaz y Ceylin tienen que enfrentarse a la desconfianza, a las mentiras y a la posibilidad de que su relación superíndice 3N termine destruida por la verdad. Pero a pesar de todo, luchan por estar juntos, por superar los obstáculos y por construir un futuro juntos. Lo que hace a Yark tan adictiva es que te mantiene en vilo hasta el último minuto. Cada episodio es lleno de giros inesperados y de revelaciones impactantes. Además de eso, la química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es explosiva. Ellos logran transmitir la tensión superíndice 3N y la pasión superíndice 3N entre sus personajes de una manera muy convincente. Se nota que hay una conexión superíndice 3N real entre ellos, lo que hace que la historia sea aún muy creíble. Dato curioso, Yark ha sido elogiada por su guión inteligente y por su tratamiento de temas sociales relevantes, como la justicia, la corrupción superíndice 3N y la violencia de género copyright Nero. No es solo una serie de entretenimiento, también copyright N te hace pensar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Además de eso, la serie tiene un ritmo trepidante con casos complejos y giros inesperados que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Y la relación superíndice 3N entre Ilgaz y Ceylin es simplemente fascinante. Dos personas tan diferentes que se complementan a la perfección superíndice 3N, y que se ayudan a crecer como individuos. Y ahora, como les prometo al principio, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de su relación superíndice 3N tanto en pantalla como fuera de ella. Todos los que vimos Love is in the Air, protagonizada por ellos dos, pudimos ser testigos de la química innegable que existió entre ellos. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que sue más menos a con estudiar en Italia, y Serkan, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finjan estar comprometidos durante 2 meses. Una premisa clásica de comedia romántica, pero que funciona un superíndice 3 a la perfección superíndice 3N gracias a la magia que crearon Kerem y Hande. En Love is in the Air, el amor pasional se desarrolla de una manera divertida y encantadora. Eda y Serkan se odian al principio,
pero poco a poco empiezan a enamorarse el uno del otro. Su amor es lleno de altibajos, de momentos tiernos y de discusiones apasionadas. La serie tuvo un U/10 copyright sito arrollador a nivel mundial, en gran parte gracias a la química entre Kerem y Ande. Y es que lo que muchos sospechábamos se confirmó superíndice 3, su amor traspasó superíndice 3 la pantalla. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Ande se enamoraron y comenzaron una relación superíndice 3N que mantuvo en vilo a todos sus fans. Su relación superíndice 3N era pública y notoria, compartiendo fotos y momentos juntos en redes sociales. Era evidente que estaban muy enamorados. Se veían felices, radiantes, con pau más menos eros. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. Pero aquí viene la parte de las consecuencias. Desafortunadamente su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de una manera repentina y dolorosa. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló superíndice 3 mucho sobre las presiones de la fama, las diferencias en sus personalidades y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. La ruptura fue un golpe duro para sus fans, que los veían como la pareja perfecta. La situación superíndice 3N fue muy dolorosa y se confirmó superíndice 3 que incluso luego de la ruptura, Kerem y Ande tuvieron que mantener las apariencias por compromisos contractuales, algo que los fans calificaron como tortuoso. Imaginen lo difícil que debió superíndice 3 ser para ellos seguir trabajando juntos después copyright ese de haber terminado su relación superíndice 3N, tener que fingir que todo estaba bien frente a las TU maras. Una situación superíndice 3N muy complicada que demuestra lo difícil que puede ser la vida de las celebridades. Lo que hace a esta historia tan interesante es que nos muestra que incluso las relaciones que parecen perfectas pueden tener problemas y terminar de manera inesperada. El amor pasional, como el que vimos entre Kerem y Ande, puede ser muy intenso y emocionante, pero también copyright N puede ser muy doloroso cuando llega a su fin. Además su historia nos recuerda que las relaciones de las celebridades no son tan diferentes de las nuestras. También copyright N sufren desamores, también copyright N tienen problemas y también copyright N tienen que lidiar con las presiones de la vida cotidiana. A pesar de la fama y el dinero, al final son personas como nosotros, con sentimientos y emociones reales. Finalmente quiero mencionar **Fatmagul **, un club psico que aborda un tema muy delicado. Esta serie cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es víctima de una violación superíndice 3N en grupo y obligada a casarse con uno de sus agresores para salvar su honor. Esta serie no romantiza el amor pasional en absoluto, sino que muestra las consecuencias devastadoras de la violencia sexual y el machismo. Si bien no hay romance inicial, el desarrollo de sentimientos genuinos y complejos con el personaje de Kerim, interpretado por Engin Akyurek, a pesar del trauma, es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de amar incluso después copyright ese de una experiencia tan horrible. Es una historia dura, difícil de ver, pero necesaria para crear conciencia sobre la violencia de Geu copyright Nero y la importancia de apoyar a las víctimas. En Fatmagul el amor se convierte en un camino hacia la sanación superíndice 3N y la reconstrucción superíndice 3N personal. Fatmagul encuentra en Kerim, el hombre que la apoya y la ayuda a superar su trauma, la fuerza para seguir adelante y para buscar justicia. Las consecuencias de la violación superíndice 3N son terribles. Fatmagul sufre el rechazo de su comunidad, el acoso de sus agresores y la vergüenza de haber sido víctima de un crimen tan atroz. Sin embargo, a través copyright ese del amor y el apoyo, Fatmagul logra recuperar su dignidad y su felicidad. Fatmagul es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la empatía, sobre la necesidad de apoyar a las víctimas de violencia sexual y sobre la importancia de luchar contra la impunidad. La interpretación superíndice 3N de Beren Saad como Fatmagul es conmovedora y poderosa. Ella logra transmitir todo el dolor y la esperanza de su personaje. La ves sufrir, la ves luchar, la ves renacer. Es una interpretación superíndice 3N que te llega al alma. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas donde el amor pasional tiene consecuencias. Como vimos, el amor puede ser una fuerza poderosa que te eleva a lo muy alto, pero también copyright N puede ser una fuente de dolor y sufrimiento. Lo importante es recordar que el amor verdadero es aquel que te hace crecer, que te apoya y que te ayuda a superar los obstáculos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final.
Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora quiero saber su opinión. Superíndice 3N, CUL de estas series es su favorita. ¿Conocen alguna otra serie turca donde el amor pasional tenga consecuencias? Do copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Antes de despedirme quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la Superíndice 3 Sima, mi gente. Que tengan un día lleno de amor y de drama. Hasta la Superíndice 3 Sima.